Hola, hoy vamos a hacer un breve repaso de la segunda unidad, teorías clásicas de la sociología, en la asignatura de precisamente Introducción a la Sociología. Vamos a estar hablando, conversando, desmenuzando un poquito las ideas planteadas por Carlos Marx en el sistema social, de Max Weber en su teoría de la acción social y de Emile Durkheim en la teoría de los hechos sociales. Vamos a iniciar entonces con Carlos Marx, quien digamos que en ideas sencillas podemos plantear, podemos decir de que Marx veía la sociedad como que lo social es conflictivo, la sociedad es conflictiva y que en base al tema del conflicto entonces se dan los cambios sociales, la revolución social, porque es a partir de esto entonces que el individuo trata de influir para mejorar sus condiciones de vida, sus condiciones laborales y pues evidentemente que pues sentirse bien, sentirse bien. ¿Por qué se dan los conflictos? Los conflictos se dan por poder, por reconocimiento y por estratos o estatus, ¿no? El cambio social, desde la mirada de Carlos Marx, se produce debido a la contradicción entre las fuerzas de producción en constante cambio y las relaciones estables de producción y las clases. ¿Cuáles son estas fuerzas de producción? Son los elementos materiales y los tecnológicos, los medios, los recursos para producir bienes y servicios. Por ejemplo, tenemos la tierra, el agua y los medios, las máquinas y las herramientas que procesan las materias primas para generar un producto final. Influye en la forma en que se organiza y opera la sociedad en términos económicos, los propietarios, trabajadores, definidos en burguesía y proletariado. Dentro del sistema social y esta teoría abordada por Carlos Marx hay puntos interesantes a retomar. Tenemos la sociedad de conflicto, la sociedad de producción, sociedad y estructura, ideología, la alineación y capitalismo. Y evidentemente el capitalismo y el conflicto de clases. El conflicto de clases se surge de la apropiación del excedente de trabajo por parte de la burguesía y los trabajadores en búsqueda de mejores condiciones, reclamado de mejores condiciones laborales en este caso. Podemos ejemplificar, por ejemplo, valga la redundancia, pasamos de la producción artesanal de producir una camisa en mediodía a producir 50 camisas en mediodía. Esto quiere decir que generas más, vendes más y el excedente o la plata que se produce pues para el dueño, el propietario, pues, es más. ¿Qué pasa? Tenés más plata, pero no le subís salario, no mejoras condiciones de tus trabajadores y esto pues te genera un conflicto que al fin y al cabo si no lo solucionas, no le pones una propuesta o algo, no mejoras, no accedes, pues te causa conflicto. Y cuando se logra el propósito, pues ese conflicto genera un cambio en la mejora de las condiciones laborales de sus trabajadores. Estos conflictos se dan en la lucha de clases sociales, burguesía, proletariado, es decir, la clase más acomodada y la clase trabajadora, que, valga la redundancia, le trabaja a los propietarios, los que tienen los medios, el poder adquisitivo mayor para generar empleo. Uno produce, vende y genera. En esta teoría, la sociedad y la producción, es decir, es la base social, las relaciones de producción, cómo se organiza y se controla la producción, genera estructura, propiedad privada, el Estado, las instituciones, donde argumenta que estas estructuras están diseñadas para mantener el dominio de la clase capitalista sobre los trabajadores. También se habla de la ideología dominante en una sociedad refleja los intereses de la clase dominante y sirve para justificar y perpetuar acciones. Pasamos entonces rápidamente a hablar un poquito sobre la teoría sociológica de la acción social de Max Weber, que tiene que ver con las acciones sociales que desarrollan los individuos. En este sentido,
Es cualquier acción que sea significativa para el individuo que la lleva a cabo y que toma en cuenta la conducta de los demás. Hablamos de acción tradicional, acción afectiva, una racionalidad instrumental y una racionalidad de valores. Hablamos de tradición y racionalidad, calvinismo y capitalismo, organización social, racional y burocracia, la racionalidad y deshumanización. Rápidamente podemos hablar entonces que la acción tradicional tiene que ver con esas prácticas arraigadas en el pasado y transmitidas de generación en generación, mientras que la racionalidad implica una evaluación calculada de los medios y fines, es decir, que algo me sea dado porque mi familia lo hizo, mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos, no quiere decir que yo no pueda o no tenga la capacidad de hacer otra cosa. Si fueron mi mamá, mi abuelita, mi bisabuela, fueron amas de casa siempre, no quiere decir que yo no pueda aspirar a tener una carrera profesional. Entonces veo, es decir, evalúo qué tengo y cómo puedo lograr esto. Es decir, no necesariamente con lo que me han transmitido que debo de hacer o que estoy destinada a hacer, sino ver qué otras opciones tengo. Hablamos también de la racionalidad en base al tema afectivo, de las emociones, el querer ayudar a los demás, por ejemplo, y no, a veces nos encontramos con que no tenemos tantos recursos como para ayudar a esas otras personas como quisiéramos, pero podemos hacer balance. Es decir, tener de nuestro salario, destinar una pequeña parte para poder ayudar al otro, para que estos otros se sientan bien. Entonces, estamos en ese balance en la toma de decisiones. Otro elemento que se destaca tiene que ver con el tema del calvinismo. El ascentismo calvinista contribuyó al desarrollo del capitalismo moderno, esa mentalidad capitalista que valora la acumulación capital y la reinversión de ganancias. Es una ideología de, por ejemplo, o que trata de decir de que trabajás y trabajás y trabajás y trabajás duro y que por eso Dios te va a bendecir con todos los recursos, te bendice con todos los recursos que tenés, pero que en vez de gastarlo en cuestiones que normalmente nosotros cuando tenemos dinero compramos cosas y cosas y cosas y cosas, en vez de comprar lo invierte y reinvierte todas las ganancias y se va acumulando y se va acumulando la riqueza. Entonces, le da como, le da un fundamento de por qué los ricos son ricos, es decir, por qué los pobres son pobres, por qué los ricos son ricos, de que Dios bendice al que trabaja y trabaja y trabaja. Bueno, la organización social, racional y la burocracia que se caracteriza por una división clara del trabajo, una jerarquía de autoridad claramente definida, reglas y procedimientos estandarizados para una administración eficiente y predecible. La racionalidad y la deshumanización, los individuos. Aquí, pues bueno, la idea principal es que los individuos sean, el miedo, ¿no?, de que los individuos sean tratados como simples engranajes de una máquina, perdiendo su autonomía y su humanidad. Regresamos al punto de partida en estos 4 elementos de la acción tradicional, la acción afectiva, la racionalidad instrumental y la racionalidad de valores. La racionalidad instrumental es interesante porque te hace hacer una evaluación medios y fines que tengo, pero hasta cierta parte la ética entra en juego aquí. Es decir, lo que tengo y lo que no tengo, qué pasa con lo que no tengo. No se trata de que para llegar a un determinado fin, objetivo, voy a pasar sobre
encima del otro, sobre el derecho del otro, sobre la oportunidad del otro, sobre los recursos del otro. Es decir, es una cuestión ahí interesante para desarrollar. Por eso les dejé colgado en plataforma, les compartí la bibliografía para tener más elementos sobre esta idea. Y por último, vamos con Emil Durkheim y su teoría de los hechos sociales. Los hechos sociales son fundamentales para entender a la sociedad, están constituidas normativamente y gobiernan el comportamiento de los individuos dentro de una sociedad. Las instituciones, de las que hemos venido hablando desde el inicio de clase, la primera, la fundamental, que es la familia, cumplen funciones morales. Las instituciones sociales cumplen funciones morales. Otro elemento, otra idea importante a destacar es que los hechos sociales existen. Son entidades externas a los individuos coercitivas y que ejercen un control sobre ellos. Es decir, tiene que ver con las normas, con las leyes que ya están, no puedes hacer tanto lo que querrás. Es decir, existen límites en las acciones de lo que podés o lo que está permitido y lo que no está permitido. Entonces, en esta teoría de los hechos sociales tenemos 5 puntos importantes a destacar: las funciones de las instituciones en la sociedad, la estructura de la sociedad en sus diferentes elementos como instituciones, roles, grupos, la sociedad más allá del individuo, la modernidad y la anomia. Importante este término. La anomia tiene que ver con, decía que los lazos sociales se vuelven más débiles y la sociedad experimenta periodos de anomia en los cuales las normas y los valores tradicionales ya no ejercen la misma influencia sobre los individuos. Por ejemplo, existen los temas de las leyes de tránsito, ¿no? Que cuando están los semáforos, las luces te dicen o te indican una acción que hay que hacer. Cuando esté en rojo te tenés que parar, pero si vas muy rápido, te vale, está en rojo y vos seguís, es decir, te valen las leyes y el tema de el peligro que le puedes causar a alguien más, cuidarte a vos mismo, al cuidar a los que vienen, a los que van, es decir, la pérdida del sentido de lo bueno, lo malo. A eso básicamente podemos decir que significa anomia. Hablamos también de la evolución de la sociedad y la división del trabajo. Pasamos de una etapa de la historia donde el ser humano hacía de todo un poco a solamente especializarse en una cosa, a especializarse en una sola cosa. Y tiene que ver desde la parte industrial. Por ejemplo, retomábamos la industria automotriz, donde en una gran fábrica hay una parte de las personas que se encargan de ensamblar, otra de la parte eléctrica y otro de la parte funcional, otro de las partes de prueba. Es decir, cada uno hace una función distinta. En este caso, solo para ejemplificar, en este caso, en esta etapa de la sociedad, pues, es decir, cada quien lo vemos con el tema de las profesiones, los médicos, los maestros, los abogados, los ingenieros, entre otros. Cada uno realiza una función distinta dentro de la sociedad. Y hablamos de las clases sociales y los tipos de integración dentro de estos elementos que aborda la teoría sociológica de los hechos sociales de Emil Durkheim. Son ideas rápidas que sirvan solamente como para tener una idea, una noción de lo que abordamos en la segunda unidad. Nuevamente, repito que el material está en plataformas, toda la bibliografía para consultar, para leer y tener más elementos y desarrollar o asimilar estas ideas planteadas, para que lo revisen y para que lo tomen nota. Saludos.